¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Le hemos dado seguimiento al tema, por supuesto, del genocidio palestino, a la manera en cómo se ha manejado, se ha expresado, se ha difundido en diferentes medios de comunicación, en diferentes áreas de nuestro país y fuera de nuestro país. Y en los últimos días tuvimos invitado al querido Ariel Rodríguez Curi, quien dio su pronunciamiento, su postura respecto a un desplegado que había aparecido en contra de la postura del Colmex de romper relaciones con la Universidad Hebrea a raíz precisamente de esta situación. Hubo ese desplegado, cuestionaba dicha decisión del Colegio de México, la consideraba unilateral y consideraba incluso que era una postura totalmente equivocada. Bueno, se acaba de dar a conocer a través, por supuesto, de Académicos con Palestina otro comunicado, un comunicado y una nueva carta en donde se cuestiona también, por supuesto, a este último desplegado que fue firmado por diferentes personajes de la intelectualidad, así como también de la academia, entre ellos Enrique Krause, si no mal recuerdo, y otros más. Y voy a platicar con dos de los integrantes del último pronunciamiento de Académicos con Palestina sobre este tema en particular y el pronunciamiento que ellos dan a conocer titulado La Academia no es neutral. Se encuentran con nosotros y les agradezco profundamente, por supuesto, a ambos que nos acompañen. Mi querida Clara Ferri, Clara, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Ustedes qué I- tal? Israel García, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Jesús. Pues yo la primera pregunta que les haría es, ¿por qué la necesidad de este pronunciamiento, Clara? ¿Por qué surge esta necesidad en el mar precisamente de esta situación que se vive en el Colegio de México, que se vive con este grupo de académicos, de intelectuales? Bueno, nosotros como académicos con Palestina tenemos un año de habernos reunido en ese colectivo y desde un principio, desde el primer pronunciamiento que salió en enero de este año, eh, fue lo principal, lo primero que empezamos a solicitar a nuestras universidades y centros de estudio y de investigación. Solicitamos la ruptura de relaciones de intercambios académicos con las universidades israelíes porque son partes fundamentales de la política genocida sionista del Estado de Israel. Es decir, eh, forman, forman personas que colaboran con el Estado de Israel en la elaboración de esta política de apartheid, de limpieza étnica, de ocupación y de genocidio. En este año hemos visto cómo se ha llevado a cabo un genocidio muy evidente, muy eh, a la luz de todos, ¿no? O sea, todos estamos expuestos a las imágenes que vienen de Gaza, pero también de Cisjordania, y hemos visto cómo se ha perpetrado un genocidio hacia la población palestina. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los expertos internacionales en derecho internacional, lo dice la ONU, lo dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, precisamente en territorio palestino, Francesca Albanese, lo dicen los mismos, muchos historiadores, incluyendo algunos historiadores israelíes, como por ejemplo Ilan Pappé, pero también Amos Goldberg, por ejemplo, que es un historiador que trabaja precisamente en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es un especialista en historia del Holocausto. O sea, él mismo reconoce que hay un genocidio. Lo dicen muchas personas, lo dicen expertos, repito, en derecho internacional, en historia, en política, en geopolíticos, etcétera. Entonces, no es una situación normal, ¿no? Eh, eh, el desplegado precisamente tiene esa función de respaldar a los compañeros del Colmex y del CIDE, que fue la primera institución que el 31 de mayo de este año decidió romper relaciones con una universidad israelí. Y esa es nuestra esperanza. O sea, en nuestro colectivo
integrado por académicos y académicas de todo el país, de más de 100 instituciones. Todos esperamos que eso suceda, que nuestras instituciones rompan con las universidades israelíes que son, repito, cómplices de la política genocida sionista. Israel, uno de los puntos que se manejó en este desplegado que surge es que la academia tiene que ser neutral. La academia debe ser neutral en una posición, en una situación como esta. Eh, no, justamente lo que mencionamos en el comunicado es que no es ya ni siquiera de si debe ser. La academia no es neutral. eh, el hecho de que hay estas relaciones estructurales entre las universidades israelíes y digamos, el ejército israelí no es nada más coincidente con la militarización generalizada de la sociedad israelí, sino que pues parte grande de su financiamiento viene de ahí y establecen políticas como parte del reporte de lo que presentó el Colmex, que fue, hay que decir, fue un proceso muy largo de deliberación, un proceso de empuje de los estudiantes y de las estudiantes, y que se nombró una comisión en la cual solamente uno de los integrantes de esa comisión formaba parte del colectivo que estaba empujando la ruptura de relaciones y los demás no. Entonces fue un proceso de meses. Yo soy egresado del Colegio de México, entonces estuve siguiendo con mucho detenimiento el proceso y como estaba comentando en ese reporte que hace el Colegio de México, no solamente forman parte del complejo industrial genocida del Estado de Israel, sino que establecen distintas políticas discriminatorias y de apartheid al interior de la institución. Entonces, número uno, las instituciones educativas no son neutrales. En esa medida, en la medida en que son políticas, lo que nosotros decimos es que, bueno, tenemos que hacer claro que la mayoría en realidad la mayoría de la sociedad a nivel mundial está contra lo que está pasando en Israel. Digamos, si uno ve cualquiera de las encuestas de opinión que se hacen en los países del norte global, del sur global, eh, todo el mundo está horrorizado con lo que está pasando y pues es una élite pequeña eh, de políticos, de instituciones militares las que están sosteniendo ese estado genocida, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que lo que muestra el comunicado que publicaron estos eran como unas 320 firmas, algo así. De ellas eran 100 académicos, académicas que firmaban. Lo que están mostrando es, digamos, en un microcosmos, el aislamiento de la defensa de esa política sionista y quienes la están apoyando, ¿no? Nuestro colectivo hasta el momento ha juntado 1.600 firmas, solamente académicos, 1.610 por ahí. Entonces, son estos, digamos, estos intelectuales, y bueno, hubo de todo, ¿no? Hasta Carlos Arrec y todos ellos, que defendieron, más bien que atacaron al Colegio de México por la ruptura de relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén, son una minoría dentro de la academia, ¿no? Una minoría con poder porque, pues, pueden pagar ese desplegado, que son unos desplegados muy caros, ¿no? Esa inserción pagada es muy cara. Eh, es una minoría con poder, pero al final es una minoría que escoge cerrar los ojos a lo que para todo el mundo es claro que está pasando, ¿no? Y en realidad la neutralidad ahí aparece como pues una máscara, ¿no? Al decir que son neutros, sienten que no deben de hablar eh, de Gaza, ¿no? Sienten que no deben de hablar de lo que está pasando y en realidad es pues una forma de ocultar sus verdaderas intenciones, que son defender la política genocida de Israel. Ese es en realidad el sentido del comunicado. Y lo que nosotros queríamos mostrar era justamente que en muchas comunidades, en la sociedad en general, digo, pero en particular en, en el grupo académico cultural mexicano, pues es una minoría, ¿no? No existe esa tal neutralidad y ellos no la, ellos tampoco la están defendiendo, ¿no? Ellos están defendiendo al Estado sionista, ¿no? ¿Por qué se ha tardado tanto las instituciones? Porque efectivamente, Clara,
Los pronunciamientos son muy claros de muchos sectores en contra de lo que está pasando. Pero ¿por qué las instituciones, centrándonos en nuestro país, se han tardado tanto en tomar una postura como por ejemplo la del Colmex? Uno, egresados del UNAM, pensaríamos, la UNAM tendría que ser uno de los puntos claves en todo eso por el impacto social que tiene la UNAM, por lo que representa la UNAM para muchas personas, incluso la propia UAM, por ejemplo, y son diferentes cabezas las que de repente aparecen, académicos, pero las instituciones como tales se han mantenido al margen. Siento que es por una cuestión de miedo. Eh, Cuando empezamos con nuestro colectivo y solicitamos un espacio para presentar nuestro trabajo, nos dijeron, no, pero no usen la palabra genocidio porque puede herir susceptibilidades. Dices, bueno, pero eso es, ¿no? O sea, no quieren hablar digamos, abiertamente del tema, como dice Israel, porque temen herir o ofender a algunos sectores que son sectores poderosos, ¿no? Eh, digamos, la parte, digamos, el sector que sostiene esta política sionista es un sector fuerte, incluso en las universidades, incluso en la UNAM. Entonces, para evitar precisamente que se creen situaciones así, que, que luego utilicen el mismo argumento de siempre del antisemitismo como justificación, ¿no? Para rechazar cualquier crítica que se les haga. Entonces, para evitar todo eso, las instituciones prefieren callarse. Lo que nosotros estamos sosteniendo desde un principio es que la neutralidad es complicidad. No puede haber neutralidad ante un genocidio. O sea, uno está del lado del oprimido o está del lado del opresor, como decía Desmond Tutu, o sea, no lo decimos nosotros, ¿no? Hay ejemplos en el pasado eh, más o menos reciente que nos demuestran que cómo se debe actuar ante una situación, una injusticia tan grande a nivel mundial, ¿no? La peor, por lo menos la más grave del siglo XXI, indudablemente. Se da la separación Israel en este marco, en este tema particularmente de lo que es ya lo decías, esto es una minoría, pero me refiero nuevamente a las instituciones, entre lo que es la cabeza de la institución y la academia de la institución. O sea, este tema parte completamente también, porque lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, las protestas de los estudiantes hay maestros que los apoyan, hay directores que los apoyan, pero de repente aparecen las cabezas de las universidades y literal les echan a la policía. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Se está dando este tema en particular con esa muestra de qué es una postura, no sé si politizarla y llamarla, lo voy a decir únicamente como una forma definitoria, o más bien dicho, sí, para definirla, una postura de izquierda, por decirlo así, al estar en contra de una acción que parece perpetuada por la economía de derecha. Sí, fíjate que yo creo que o sea, no es algo casual. En realidad, pues parte de pues, la política sionista y la política del Estado de Israel ha sido capturar, digamos, lealtades solamente al más alto nivel, ¿no? A nivel de los estados, a partir de acuerdos de seguridad, ¿no? Y de espionaje, ¿no? El caso de Pegasus, pero no solamente eso, en los 90 era la UCI, ¿no? Digamos, desarrollando y vendiendo a los estados armamento y eso les permite, pues, negociar diplomáticamente que no se les salgan del corral, que a lo mejor, por eso, de repente, las votaciones en la ONU son, vota Estados Unidos, Israel y Guatemala o algo así, ¿no? Así van capturando algunos casos a nivel estatal y lo mismo pasa a nivel de las universidades eh, a partir de acuerdos. En el caso, por ejemplo, del UNAM, es el Instituto Weizmann, que fue una de nuestras demandas, como los académicos de la UNAM que se rompían relaciones con ese instituto. Pero, pues, en el caso de otras entidades, sobre todo que aceptan financiamiento, pues también a partir del financiamiento. Eso es muy claro en el caso de Estados Unidos, pero no únicamente en el caso de Estados Unidos que amenazan con retirar apoyos, no solamente, y también hay que tener claro que el sionismo eh, no existe solamente desde Israel,
y mucho menos no existe solamente dentro de la comunidad judía, sino que pues es un movimiento que lo enarbolan muchos grupos. Digamos, el sionismo o sea, por eso es también poderoso, porque grupos evangélicos, cristianos, de muchas, de muchas eh, creencias, posturas políticas y tal, lo han apoyado y también, pues, con eso negocian, ¿no? Entonces, yo creo que eh, de alguna manera tampoco es sorprendente, porque estos regímenes extremadamente autoritarios normalmente se mantienen estabilidad a partir de esas alianzas al más alto nivel, ¿no? Eh, entonces yo creo que de ahí viene esa ruptura. También creo que no creo que más bien el discurso de que no se puede hacer nada desde las instituciones, para mí es más bien una excusa, no es un argumento. Se dice, bueno, pues cómo va a detener o de qué sirve que haya un boicot académico para lo que está pasando si en realidad al final son bombas lo que está sucediendo? Bueno, es algo que funcionó, el boicot a todos los niveles es algo que funcionó en Sudáfrica, ¿no? Y que muchas de las voces que ahora dicen que es completamente inútil, en esa época estaban muy orgullosos y todavía digamos, apoyaban la eliminación del apartheid y todo esto, pero, digamos, no cuando se trata de, el Estado de Israel. O sea, número uno, pues, es una excusa decir que no funciona. Y número dos, la razón por la cual muchos de estos se mantienen son por razones meramente económicas, la verdad. Ahorita mencionaba Israel, Clara, no es un asunto solamente que incluya un sector, sino que en realidad hay varios intereses ya creados y en el caso concreto de nuestro país, todos llegan al punto económico, todos llegan a ese poderío económico en un momento dado que se tiene para poder controlar la narrativa. ¿Qué tanto y qué tanto va ganando la narrativa en ese sentido, Clara, en el marco precisamente de lo que pasa ya en Gaza? Bueno, afortunadamente en México la información es plural, o sea, no es como en Europa, por lo menos por lo que yo veo, ¿no? De los medios de comunicación en Europa, en Estados Unidos, donde está muy, muy pegado a al sionismo, ¿no? En todos los medios y la información llega así con el cuentagotas. Aquí por lo menos se llegan a tener un poco más de información, pero efectivamente los intereses económicos son enormes. Eh, México no exporta, por ejemplo, armas, ¿no? Como Estados Unidos o Alemania o Italia o Inglaterra a Israel, pero sí es el principal socio, el principal cliente, es el país de América Latina que tiene que compra mayormente de Israel, ¿no? Tecnología, como decíamos, espionaje, compra ese tipo de servicios. Entonces, ahí sí hay un cierto temor, yo creo, ¿no? De tocar, de que se pueda dañar la relación entre México e Israel, ¿no? Y es, yo supongo, una postura un poco como cautelosa, ¿no? Pues de México, eh, al no querer, por un lado, a no querer perder un proveedor tan importante, y por el otro, no enamistarse con Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que es el padrino principal de Israel y del sionismo. Eh, y entonces es evidente que hay unos intereses ahí, ¿no? Tan es así que, bueno, que no se piensan romper relaciones diplomáticas con Israel, bajo también la cuestión de la doctrina Estrada y de la postura de México, ¿no? Digamos, en una postura neutral hacia los demás países, los conflictos que hay en el mundo. Recientemente Claudia Sheinbaum dijo que México no iba a romper relaciones más que con países que se metieran directamente con México, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Ecuador, ¿no? Por lo que ya sabemos. Entonces, en ese sentido va a ser medio difícil, ¿no?
que acepte bueno, la solicitud no solo de académicos con Palestina, sino de, de un buen sector de la sociedad mexicana que exige esa ruptura, porque sentimos que es el momento histórico de tomar distancia de un país como Israel, incluyendo en ese sentido a grupos de judíos, ¿no? En el mundo, no solo judíos que viven en diferentes países, sino judíos, por ejemplo, israelíes, que, no sé, empezaron con una petición que mandaron al quotidiano Liberación, hace un francés, ¿no? Hace, pues, el año pasado, que eran 1.000 firmas de israelíes residentes en Israel y en otros países, y que a la fecha ha alcanzado ya 3.700 firmas, o sea, de personas que dicen: ayúdenos a liberarnos de nosotros mismos, o sea, del sionismo, obviamente, se refieren a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel va hacia el barranco, va hacia el despeñadero. Entonces, necesitamos otra política, necesitamos eh, invertir la situación, la relación con Palestina. Entonces, bueno, pues es como que es muy complejo, ¿no? Porque por un lado están las élites, las que deciden, los países, eh, Estados Unidos y sus aliados europeos, etcétera, que dan un respaldo fuerte a Israel. Y por el otro está la gente. Y la gente, afortunadamente, al menos en América Latina, está con Palestina en su mayoría. A pesar de que hay grupos que sí, que sostienen el sionismo, pero lo que nos une, digamos, a los palestinos es una historia, el deseo de descolonizar, ¿no? La narrativa. Entonces, en ese sentido, es importante también que se exprese. No, no es una casualidad que de los apoyos que han llegado a Palestina a nivel, por ejemplo, del derecho internacional vengan de países de América Latina, ¿no? De Colombia, de Brasil, pues, de Chile, de México, ¿no? Que han estado apoyando, por ejemplo, la demanda ante la Corte Internacional, ¿no? Penal Internacional. Entonces, no es una casualidad. Finalmente, querido Israel, ya lo mencionabas, actualmente ya no se trata de neutralidad, se trata de en un momento dado definir cómo se tendría que definir posturas y cada postura a final de cuentas deja en claro cuál es tu visión de un conflicto de esta naturaleza. La importancia de la academia que de Israel en este debate, la importancia de la academia en esta definición. Nos comentabas, en Sudáfrica funcionó con el apartheid, el boicot. En otras ocasiones la academia se ha involucrado directamente en momentos complicadísimos para la historia de la humanidad, conflictos bélicos, en donde efectivamente parecería que son gritos en el desierto, pero que en realidad comienzan a conjugarse y comienzan sobre todo a cohesionarse en una demanda colectiva. Sí, sí, yo creo que no, no solo la academia, el sector universitario en general, creo que ha sido central para protestas que han tenido resultados, ¿no? El caso de la guerra de Vietnam, el caso de Sudáfrica. Eh, y eh, también, o sea, y eso hay que tenerlo, las universidades y la academia en general son centros de poder. Entonces, el hecho de que un centro así se defina y que sea ya un fenómeno colectivo, no es una invención del Colegio de México. Muchas universidades a nivel mundial están empezando a romper relaciones con universidades israelíes. Entonces, eh, hay pues es parte, digamos, de un movimiento, como tú dices, de definición y que en unos años se va a saber, digamos, estos que están promoviendo la supuesta neutralidad, pues va a quedar muy evidenciado que pues en realidad lo que están defendiendo es, por ejemplo, la destrucción de todo el sistema escolar, no solamente todas las universidades en la Franja de Gaza, ¿no? Que las universidades en la Franja de Gaza que destruyeron, se destruyeron desde adentro. O sea, no fue un bombardeo, sino que llegaron ingenieros del ejército israelí, se metieron a las instalaciones, que obviamente pues no había nadie si podían meterse, pusieron bombas en las estructuras y las destruyeron. Y eso
es un mensaje de que a la comunidad palestina que no pueden tener una vida digna, ¿no? Y pues ahí cómo se puede ser neutral, ¿no? La cantidad de académicos, poetas, gente de la cultura que ha sido asesinada, periodistas en la Franja de Gaza, ya es imposible de nombrar, de contar, ¿no? Es tan tremenda la desgracia que pues nos olvidamos de que esa zona del mundo tiene una riqueza cultural, académica, lírica de miles y miles de años y que justamente el proyecto sionista, el proyecto de Israel es destruirla por completo, ¿no? De la base de la tierra. Entonces, en ese punto, esa neutralidad no tiene, o más bien la academia, o pensar que la academia puede ser neutral mientras están matando a colegas de manera pues tan brutal, me parece a mí vergonzoso. Otra cosa que me pareció vergonzosa fue que, por ejemplo, parte de ese comunicado decían, bueno, tienen creo que 7 premios Nobel o algo así, ¿no? Como si eso tuviera, eso de alguna manera le quitara, les pusiera mérito, aunque forman parte del proyecto industrial genocida de Israel, ¿no? Y una pregunta que me surgiera, bueno, pues ¿cuántos premios Nobel tenían las universidades alemanas, ¿no? En 1938. Tenían muchos. Entonces, creo que simplemente tener un poquito pues esa brújula moral, eh, eh, digamos, con solamente eso, podemos darnos cuenta de que la academia no es neutral y que no solamente no es neutral, sino que debemos de tomar una postura fuerte con lo que está pasando. Y bueno, eso es lo que quería decir. Quisiera agregar a lo que dice Israel, que no es una casualidad que se hable de escolasticidio o academicidio, ¿no? Por ejemplo, en el periodo que va de 1987 a 1993, Israel cerró 1.194 escuelas en Palestina, ¿m? Entre la franja de Gaza y Cisjordania. En 2014, o sea, mucho antes del 7 de octubre, este, Israel derribó 153 escuelas, 90 de las cuales eran de la ONU. Ujú, de las Naciones Unidas, ¿no? Lo primerito que hizo durante digamos, en la reacción al 7 a los eventos del 7 de octubre, fue destruir las 10 universidades que hay en Gaza. Entonces, es sistemático el academicidio. No es algo casual, que van destruyendo todo. No, 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 no hay nada casual, ¿no? Un ejército de los más poderosos del mundo, Ujú. con una tecnología enorme, con el uso de la inteligencia artificial, drones, etcétera, que logra matar objetivos específicos, no puede decir que lo hizo por error, ¿no? Claro. Cuando bombardea, cuando caen bombas en hospitales, en campamentos de refugiados, cuando matan a personal de la ONU, de la UNRWA, etcétera. O sea, no es nada casual, es todo sistema. Clara Ferry, Israel García, un verdadero placer platicar con ustedes. Muchas Muchas gracias por darnos gracias. esta oportunidad de explicar lo que sentimos.